Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo voy a presentarme porque es la primera vez que hablo como entrevistadora y bueno, estoy como moderadora hoy aquí. Tengo que admitir que estoy un poco nerviosa, es un poco raro estar hablando delante de gente que no te dan feedback, pero voy a intentarlo hacer lo mejor posible. Bueno, primero repetiré un poco las normas básicas de las sesiones, que es todo muteados, lo estáis todos, genial. Poneros vuestro nombre real, cualquier pregunta por el canal de preguntas de clase, aunque si nos mantenemos poca gente, a lo mejor al final podemos hacer un turno de preguntas con micro abierto. Y luego vídeos, links y comentarios, todos por el canal de clase, y cada vez que salga algún nombre de un juego, si alguien puede buscarlo y pasarlo para que todo el mundo lo tenga, pues mejor. Y bueno, sin más dilación, pues hoy tenemos con nosotros a Valeria Rossi, que actualmente está trabajando como Senior Talent Acquisition Specialist en la empresa de Remedy Entertainment, perdón. Y lleva allí con un mesito, ¿no? ¿Es así, Valeria? Un poquito menos, Un poco menos. casi 2 semanas, sí, Wow. no es mucho. Ok. Bueno, pues coméntanos un poco, ¿cómo terminaste en la industria de los videojuegos? Vale, pues bueno, muchas gracias por la intro. Simplemente quería decir, bueno, mi castellano no es perfecto, lo siento, intentaré hacer lo mejor que pueda, pero a veces, bueno, puedo mezclar un poco de inglés. Espero que, bueno, que todos me entiendan. Em, Nada, para contestar a tu pregunta, pues fue un poco por casualidad. En realidad yo me he mudado a Barcelona, bueno, ahora hace más de 8 años y trabajando como recruiter. em, Creo que un poco de... ok. Vale, ya está, controlado. No pasa nada. Sí, pues empecé en Barcelona trabajando como recruiter en otra industria y fue ahí que me contactaron de King, que bueno, es la empresa donde he empezado en la industria de los videojuegos. Y he empezado como headhunter, lo que se llama headhunter un poco, que es la persona que va ahí buscando el talento en LinkedIn o en otros sitios prácticamente. Yo me he ocupado sobre todo de la parte de design, de la parte creativa, de la parte de arte, entonces es donde, bueno, tengo mi experiencia. Un poco de todo, desde artistas, designers, animadores, UI, UX y muchas otras cosas. Y eso, y fue, en principio fue casualidad, que era cuando realmente King era muy pequeña, eran como que unas 60 personas en la oficina de Barcelona y ahora creo que son como más de 500. Y nada, empecé ahí porque, bueno, me gustaban los videojuegos ya de, como insomma, soy videojugadora, pero eso también me gustaba el producto y era la primera vez que oía de Candy Crush, no era tan famoso en ese momento y bueno, luego creo que ahora sí que lo conoce casi todo el mundo, el juego y los otros juegos de King. Pues sí, un poco casualidad en realidad. Wow, wow, o sea, tú estuviste desde los inicios de la gran empresa King, cuando aún Candy Crush no se conocía. Sí, exacto, sí. Cuando llegué era como ¿cómo se dice? 10th birthday, ¿no? El aniversario del juego, que pero el juego antes, no sé si alguno de vosotros lo sabe, no estaba en mobile, estaba como en un web browser. La empresa era muy diferente, los juegos eran muy diferentes y la manera también de hacer los juegos. Eran los tiempos donde estaban los juegos en Facebook y recibías notificas para enviar vidas a la gente y tal. Entonces era gente creo que odiaba los juegos porque había todas las requests, ¿no? Y sí, fue en ese momento que hicimos como una fiesta muy grande porque realmente Candy Crush ya tenía 10 años en ese momento, aunque nadie lo conocía, pero era ya un juego como que estaba ahí desde hace mucho.
La empresa, bueno, estaba ahí desde hace mucho, pero no era tan grande, no era conocido. Yo creo que el boom un poco fue con la época de Facebook, cuando había todos los juegos en Facebook y luego sobre todo cuando pasaron los juegos a mobile. Qué guay. Oye, y tú como recruiter que te estuviste trabajando en King, también viste evolucionando cómo iba creciendo la empresa desde dentro, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Pues, como decía, eran como unos 60 personas y un poco más como una startup. Creo que ahora hay un montón en Barcelona también, pero era una startup donde en principio tampoco había procesos, tampoco había mucha estructura. Entonces, había mucho trabajo que hacer para un poco organizar todo el proceso de recruitment, para ver qué perfiles necesitaba la empresa, dónde íbamos a crecer, en qué departamento. Entonces sí que efectivamente en ese momento era un montón de trabajo de growth. Y bueno, poco a poco en los años hemos crecido bastante y ahora la empresa que es mucho más organizada, tenemos mucho más procesos y un equipo de recruitment bastante grande, pero en ese momento sí que era un equipo pequeño y bueno, intentando un poco gestionar todos los procesos y los tools y cómo hacer todo. Pero bueno, una cosa que creo que probablemente habéis oído desde otras personas de la industria es que muchos de los candidatos que recibimos y en muchas empresas vienen también como referrals. Entonces, como amigos o colegas de gente que trabaja en la empresa. Entonces, esa es una de las maneras en que puedes encontrar gente que sabes que puede ser buena para la empresa porque ya ha trabajado o ya ha hecho algún proyecto con, no sé, una persona u otra. Luego, claro, para perfiles un poco más junior es diferente porque ahí viene mucha gente de diferentes escuelas, de diferentes, ¿no?, backgrounds también. Qué guay, muy bien, qué interesante. Para entrar como recruiter, ¿en qué trabajaste antes o qué estudios estudiaste para llegar Mm. a ese rol? Mm, Para trabajar como recruiter, bueno, yo en realidad he estudiado psicología, que creo que es algo que también mucha gente que hace design, bueno, bastante gente, sobre todo en la parte de UX design, tiene un background de psicología, ¿no? Para entender un poco los comportamientos de los jugadores. Pero eso, en mi caso, sí, he estudiado psicología y luego me he especializado en recursos humanos con un máster. He estudiado en Italia realmente. Entonces, no, ni en España ni en Suecia, donde estoy ahora. Y nada, desde ahí luego he empezado haciendo internship. Bueno, en Italia, claro, la situación es bastante diferente de otros países como Suecia o España. Pero he empezado como internship, haciendo reclutamiento de perfiles más técnicos, más engineers, and so on, porque es lo que realmente en el mercado se busca un poquito más en cualquier empresa. Y luego, pero eso, desde ahí he aprendido durante el trabajo a hacer reclutamiento de otros perfiles, bueno, un poco más creative, como he dicho, artistas o designers, que realmente creo que nadie te dice cómo encontrar esos tipos de perfiles. Es algo que se aprende un poco haciéndolo y aprendiendo, bueno, desde la gente con que estás trabajando. Creo que eso es algo que vale para cualquier tipo de trabajo, aprender mientras que estás trabajando, hacer preguntas todo el rato o simplemente hacer, bueno, lo que se llama un poco shadowing y simplemente no, estar ahí al lado de los colegas que son más seniors, con más experiencia o que simplemente tienen un trabajo diferente que pero pueda ayudar lo que haces tú en tu trabajo. En mi caso era entender, vale, qué es lo que hace un game designer, qué es lo que hace un artista, ¿no? Específicamente en este caso en mobile. Pero claro, lo mismo pasa en consola, lo mismo pasa en PC. Ahora es, bueno, un poco mi challenge de ahora es la de aprender cómo moverme desde el mobile a console, porque claro, los perfiles son similares, pero también son bastante diferentes. Qué guay. Y gracias a tu background de psicología, que estudiaste psicología, esto te permite también en las entrevistas saber un poco cómo es la persona y
tener como un radar a Ujú. primera vista de cómo es él o cómo va la cosa. Bueno, realmente sí, en términos de técnicas, ¿no? Que puedes usar durante las entrevistas. Realmente nunca se puede saber, ¿no? Quién es la persona que está delante tuyo. Y sobre todo es algo que yo creo que cada recruiter o cada persona en unas entrevistas siempre tiene que tener cuidado de lo que se llaman un poco unconscious bias, ¿no? De generalmente nosotros cuando estamos en entrevistas, si hay alguien que habla nuestro mismo idioma, si hay alguien que es muy similar a nosotros, ¿no? Es más fácil que nos gusta, es que nos caiga bien. Pero es algo que se tiene que tener cuidado porque puede haber gente con diferentes backgrounds, de diferentes edades, de diferentes, ¿no? No sé, etnias, y etcétera. Y eso es donde un poco, ¿no? La psicología ayuda en el sentido de siempre tienes que evaluar la persona a según de lo que te diga, ¿no? Porque sobre todo en gaming creo que hay mucha gente, la industria es muy informal, ¿no? No hay gente que viene a trabajar en traje, no hay gente que viene a entrevista, no así, generalmente son todos muy informales. Bueno, y pues eso, puedes haber gente, no sé, de cualquier tipo realmente. Y se tiene que tener cuidado un poco a que no se tengan vallas, ¿no? A según de quién sea la persona. Y siempre un poco preguntarte, vale, ¿y si esa persona fuera de otra nacionalidad? ¿Y si fuera una mujer en vez que un hombre? Y eso creo que es muy importante y es algo que nosotros como recruiters, como recursos humanos, estamos intentando hacer un poco un push en todas las industrias, en todas las compañías, para que todos los entrevistadores puedan evaluar a la gente sin tener, ¿sabes? Ningún bias, que, bueno, no es fácil, pero hay técnicas. Muy bien, muy bien. Explícanos un poco, antes estuviste trabajando como recruiter y ahora tu nuevo trabajo es de Talent Acquisition. ¿Cuáles son las diferencias? Ujú. ¿Cómo es el workflow del día a día en ambos trabajos? A ver, realmente los trabajos son muy similares, simplemente ahora hay un poco un shift en los términos que se usan para este trabajo. Ahora la parte de recruitment se llama Talent Acquisition. Realmente muchas empresas, veréis, no sé, en LinkedIn y en otros websites que se llama Talent Acquisition. Mi trabajo sí que ha cambiado durante los años, como estaba mencionando antes, en principio yo hacía mucho más la parte de headhunting, entonces de buscar gente en varias plataformas, que sea LinkedIn o que sea, no sé, por ejemplo, ArtStation, Behance, bueno, hay un montón de plataformas realmente donde puedes encontrar diferentes perfiles. Desde ahí luego bueno, me he convertido, decimos un poco, a recruiter. Y recruiter, la diferencia es que el recruiter es el que gestiona un poco todo el proceso, se concentra en el proceso desde el principio, que es desde cuando el candidato aplica, hasta el final, que es la oferta de trabajo. Aparte el proceso, bueno, las entrevistas y hay muchas cosas que están incluidas en el trabajo de recruiter, que son, bueno, no solo hacer entrevistas, pero también hablar con los hiring managers, que son las personas, ¿no? Que vienen y, bueno, y te dicen, bueno, quiero este tipo de perfil, por ejemplo. Y un poco educar, ¿no? Los que son los managers, los que son los entrevistadores, con técnicas de recruitment, hacer un poco establish the process, ¿no? Cómo va a ser el interview process, ¿no? Cuántos steps tenemos, quién lo va a hacer, ¿no? Cómo van a ser, por ejemplo, ahora tenemos casi todo en remoto por lo del COVID. Pues hay toda la parte del proceso, hay toda la parte de formación de los managers, de los entrevistadores y en King, bueno, al final también teníamos la parte de onboarding, por ejemplo, de ayudar a la gente, ¿no? Un poco a integrarse en la compañía y teníamos también la parte de relocation, ¿no? Por ejemplo, si la gente quiere mudarse de otro país, hay varias agencias que te pueden ayudar con esto, pero el recruiter siempre está ahí un poco como punto de contacto en este sentido. Ah,
Y bueno, aparte de esto, sí que hay varias cosas que se pueden hacer como parte de employer branding, trabajar, no sé, en las job description que veis online cuando estáis aplicando a un trabajo. Sí que, bueno, hay un trabajo, decimos, detrás de la job description, hay un trabajo detrás de cada step del proceso. Y los test, por ejemplo, muchos procesos incluyen test, entonces ahí también hay un poco trabajar en esto con la gente de diferentes craft y establecer un poco, pues, cuánto tiempo dura ese test, cuánto tiempo va a tener el candidato, cómo va a ser una experiencia como mejor para el candidato, ¿no? Pasar todo el proceso, porque a veces, bueno, muchas veces que el proceso de recruitment es bastante largo y bueno, puede ser un poco así intimidating, creo. Sí, sí, lo puede ser. Nosotros que somos estudiantes lo estamos empezando a ver o vamos a empezarlo a ver. Por eso también nos parece muy interesante tu entrevista. Explícanos un poco cómo decidís estos pasos que lleváis para la selección de los posibles Mm, candidatos o cuánto tiene que durar la entrevista, las preguntas que ujú, hacéis allí, sí. todas las pruebas. Cuéntanos un poco cómo lo Vale. decidís a nivel interno. Pues hablaré sobre todo de mi experiencia en King, como he dicho ya, porque ahora todavía estoy trabajando en el proceso de Remedy, que es un poco diferente, pero más o menos funciona en manera similar. Hay diferentes steps que luego cada perfil o cada manager puede un poco decidir cuáles steps tenemos y cuáles no son necesarios. Generalmente puede haber unas 3, 4, 5, 6 entrevistas, como diría como máximo 6, pero sé que hay empresas que pueden hacer más o menos. Y parte de las entrevistas son entrevistas sobre las skills, las como competencias, un poco las capabilities, lo que se llaman hard skills. No sé, por ejemplo, programar en C++, por ejemplo, o game design o lo que sea, ¿no? Dependiendo del perfil. Entonces ahí sí que hay preguntas que son un poco más sobre qué tipo de skills, por ejemplo, qué has hecho tú como designer, qué tipo de proyectos. Y aunque, bueno, hablamos con estudiantes y tal, sé que, bueno, en muchas escuelas también hay varios proyectos que los estudiantes pueden hacer y usar diferentes tools para hacer, no sé, minijuegos, para crear un producto. No sé, quizás hay gente que, por ejemplo, ha trabajado con Unity y eso puede ayudar mucho cuando vas a una empresa, ¿no? Por ejemplo, en este caso mobile, donde sí, puede haber un tipo de engine diferente, pero el hecho de haber trabajado con Unity o con Unreal o con un engine, ¿no? que se puede encontrar ahí en el mercado, sí que es un plus para la entrevista. Obviamente depende de qué compañía, ¿no? De qué estamos hablando, porque hay las AAA, por ejemplo, que trabajan con tipos de engine diferentes, que son un poquito más complejos. Ah, Luego, otra parte de las entrevistas es sobre la cultura, generalmente los valores. Entonces, dependiendo de la empresa, puede haber diferentes valores que se puedan un poco analizar durante la entrevista y una serie de preguntas. Por ejemplo, en King hay valores como humble and open, fun and friendly, y fast and fluid, and so on. Entonces podéis ver todo, por ejemplo, en la web. En este caso, ahí he explicado el valor, he explicado un poco la cultura. Y una cosa muy importante que hay ahora en muchas empresas y en muchos tipos de entrevistas son las que llamamos behavioral questions. Um, entonces son preguntas relativas a tu experiencia. Entonces, por ejemplo, cómo has reaccionado, por ejemplo, a un feedback, o cómo te has encontrado en una situación específica. Entonces, son preguntas que hablan de lo que ha pasado un poco en tu experiencia laboral, o en este caso puede ser también tu experiencia como estudiante, pero son cosas un poco más prácticas, y no cómo sería hacer no sé qué, no sé cuánto, porque realmente desde la experiencia práctica tú ves un poco cómo la persona, por ejemplo, lleva conflict management o lleva trabajar en equipo, ¿no? Por ejemplo, trabajar en equipo es algo que se aplica realmente a muchas áreas, muchos sectores. Un proyecto que se puede hacer en equipo
en la universidad o se puede hacer en la escuela, donde sea. Entonces, ese es mi consejo, es un poco de prepararse sobre ese tipo de preguntas, que preparar un poco de situaciones que pueden haber pasado, sobre cosas que puedan preguntar durante la entrevista, que repito, dependiendo del perfil pueden ser también diferentes, pero dependiendo también de los valores de la empresa pueden ser diferentes. Sí, ¿qué es esto? No sé si me he perdido algo. No, no, al contrario, si quieres continuar, explícanos lo que Ah. sea, todo será bienvenido. Bueno, No, 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 está bien de momento. Obviamente tu experiencia se basa básicamente en King porque estuviste ni más ni menos que Sí, 8 años. sí, Y ahora estás empezando en la empresa de Remedy Entertainment, que sí. para los que no lo conozcáis, pues son los que hicieron Control, Alan Wake y Quantum Ujú, Break y bueno, muchos más, pero estos son como los títulos más famosos. sí. Supongo que en 3 semanas pues poco habrás podido ver, pero ¿has visto mucha diferencia entre la metodología que llevan las diferentes empresas o llevan Ujú, todas una misma línea? Porque además son dos ujú. empresas que su producto es muy diferente. ¿Cómo se Sí, vive desde dentro? sí, 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 no, seguramente son productos bastante diferentes y es un tipo de industria diferente. Yo creo que de toda forma, la industria mobile y la industria de consola y de PC sí que son diferentes. En términos de valores y de cultura no veo tanta diferencia en realidad porque, también yo creo que muchas cosas dependen del país donde está la empresa. Hay varias cosas que se tienen que considerar. Por ejemplo, ahora, Remedy está en Finlandia, y tengo que decir que toda la gente ha sido realmente muy amigable, super nice y realmente, bueno, welcoming. Pero lo mismo puedo decir de Suecia y, y también obviamente en Barcelona, pero bueno, España ya conocéis un poco cómo es. Y la diferencia, sí, hay diferencias. Es una empresa también más pequeña comparada con King. Es una empresa donde sí hacen productos que son bastante conocidos, pero es una empresa independiente, una de las pocas, creo, ahora, empresas de consola que siguen independientes. Y por eso realmente hay muchos procesos y muchas cosas que, todavía necesitan un poco, ¿no? Varios improvements, hay diferentes un poco challenges, hay gente que sobre todo en la industria de AAA está en la industria como 10 20 años en el mismo sitio y en el mismo rol, mientras que por ejemplo ahora yo creo y en el mobile la gente se mueve un poquito más de una empresa a otra. Entonces sí hay gente que está muy acostumbrada a, no, ciertas maneras de trabajar, que a veces puede ser challenging. En este caso tengo que decir, no he tenido problemas, la gente es muy abierta realmente a los cambios y a considerar, ¿no? Maneras de hacer improvements. También, en mobile, puedes ver el producto, puedes ver lo que hacen los jugadores con tu producto, mientras que en consola realmente tienes que esperar y ver, ¿no? Cómo va tu producto y luego todos los improvements o las cosas que quieres hacer pues se aplicarán a otro producto siguiente. Bueno, sí que hay DLC y hay cosas que se pueden hacer, pero realmente el producto es eso, no puedes cambiar todo. Mientras que en mobile sí que puedes hacer como más updates, entonces a veces es más fácil, no sé, arreglar las cosas, mientras sí que en consola puede ser un poco más complicado. Y, y eso también, sí, es, como he dicho, Remedy creo que es una empresa un poco diferente de otras empresas, siendo más pequeña, siendo una empresa finlandesa. Bueno, aquí hay una cultura, yo creo, en los países nórdicos, mucho más, no sé cómo definirlo, pero como chilled. La gente como, le da mucha importancia al work-life balance, ¿no? Y la gente, no sé, le da mucha importancia a otros valores, a la familia, entonces no es solo trabajo. Y eso como yo creo que es una cosa muy buena y que varias empresas aquí en, Suecia y Finlandia tienen. Por eso realmente sí, yo me encuentro muy bien trabajando aquí
porque me gusta este tipo de cultura de trabajo que realmente también teníamos en King, pero no todas las empresas, yo creo, en España o en otros países como Italia, no todas las empresas tienen estos, bueno, benefits, decimos. y, y Remedy es una empresa que sí le da mucha importancia al work-life balance y es una empresa, y Finlandia realmente es un mercado muy pequeño, Helsinki en términos de gaming, entonces todo el mundo al final conoce todo el mundo. Este es un sitio bastante pequeño, pero por eso también es bonito, porque al final hay una community como que es muy, ah, bueno, que hacen cosas juntos y muy unidas, sí. Sí, definitivamente creo que hay una cultura muy diferente en los diferentes países. Es muy guay que hayas podido trabajar en diferentes países de lo mismo, porque creo que en la industria de los videojuegos es muy internacional y esta es una de las ventajas que nos ofrece, ¿no? Poder trabajar en cualquier parte del mundo prácticamente. Sí. Creo que una pregunta que es bastante interesante para la mayoría de este servidor, que somos estudiantes, sería que nos dieras un poco los tips y consejos para entrevistas, para currículums, un poco. También Sí. has comentado que cada recruiter tiene como sus filtros, ¿no? Esto sí, esto no. Explícanos cómo lo ves tú y cómo lo suelen ver los recruiters. Vale. Pues sí, bueno, empezamos un poco la entrevista, bueno, el CV, que yo creo que es la primera cosa, ¿no? Que uno tiene que preparar cuando aplica una posición. Antes que todo, bueno, estudiar un poco la empresa. Cuál es la empresa, qué tipo de juego hace, qué tipo de empresa, qué tipo de cultura, como estaba diciendo, ¿no? Porque son cosas que se verán luego en la entrevista, y también que el CV sea un poco orientado a cuál es el tipo de trabajo al que estáis aplicando. Entonces, decir, pues, ¿por qué vosotros sois los candidatos, ¿no? Que el recruiter tiene que seleccionar? Entonces, ¿cuál es la pasión que tenéis? En este caso, por ejemplo, por los videojuegos. ¿Por qué los videojuegos de esta empresa y no los de otra? Entonces, saber un poco de información sobre cuáles son los productos, por qué los productos son successful o no. Son cosas que sí, que dependiendo del rol se pueden preguntar. No todos los roles, pero yo creo que muchos de los roles en ese caso, sobre todo game development y game design, los van a preguntar. Y si no lo habéis jugado, pues intentad jugar los juegos porque siempre está bien. Y nada, que el CV que sea no muy largo, entonces en ese caso 1 o 2 páginas, yo diría, y to the point, un poco conciso, explicando cuál es vuestra experiencia, explicando un poco si es en la escuela, pues qué tipo de proyectos habéis hecho, qué tipo de cosas habéis estudiado, no sé, Agile o Scrum, lo que sea, pero que sea un poquito explicado. Si habéis hecho proyectos un poco desde principio hasta el fin de juegos, pues decir que habéis hecho, bueno, este proyecto lo he hecho de principio a fin, este proyecto he colaborado como, no sé, programmer, como game designer, he hecho esta parte o he hecho los levels de esta cosa o de la otra. Sobre todo, bueno, si no tenéis mucha experiencia, pues explicar un poco lo que habéis hecho en los varios proyectos. Si tenéis un montón de proyectos, pues no hace falta hablar de todos, obviamente. Y también podéis hacer un portfolio aparte de tener el CV, un portfolio donde explicáis los proyectos y realmente en el CV van a ser demasiados proyectos. Luego, bueno, cómo ir a la entrevista, como he dicho, ir preparados, ir estudiando un poco la compañía, visitar el web, visitar un poco, no sé, el LinkedIn, lo que sea de la empresa. Y también, bueno, en general, para cualquier rol, yo creo, podéis siempre contactar gente en LinkedIn, contactar gente que trabaja en la empresa o que trabaja en otras empresas para pedir consejos. Yo creo que eso para como hacer un poco de building network siempre está bien. Bueno, la gente puede contestar o no, pero siempre vale la pena intentar para preguntarle, pues, ¿qué me aconseja sobre esto o el otro? Pues siempre ser profesionales, obviamente, quiero decir, siempre es una entrevista, entonces hablar de las cosas relevantes a las entrevistas y
contestar a las preguntas también en manera, explicando, pero en manera concisa también, sin, decimos, irse por las ramas. Y nada, pues sobre todo la cosa más importante, informarse y prepararse antes, como decía, sobre las behavioral questions, prepararse un poco cuáles son las preguntas que podría hacerme sobre, no sé, mi proyecto, sobre lo que he hecho, sobre cómo he gestionado una situación de conflicto o cómo he gestionado un feedback o un trabajo de equipo, ¿no? Hay muchas cosas y bueno, online también podéis encontrar muchas cosas para prepararos para las entrevistas. Y si nunca habéis hecho entrevista, pues intentar un poco hacerlo con alguien, ¿no? Hacer un poco de test con alguien y ver un poco, pues, para ir ahí sin ser demasiados nerviosos, ¿no? Y bueno, como si fuera, no sé, acting. Sí, creo que es esto. Vale, Si hay otras genial. preguntas, me dices. Sí, si lo puedes relacionar, los filtros que tú consideras como unos nos, ¿no? Es decir, si Ujú, yo me encuentro esto en un currículum, directamente es un no sí, para sí. este aplicante. Vale, pues bueno, yo creo que la primera cosa es que lo que pasa más a menudo, pues siempre ver pues en qué idioma tengo que enviar el CV, porque hay muchas veces que decimos pues enviar el CV en inglés y tenemos CV en cualquier idioma realmente. Entonces en ese caso tenés cuidado porque sí que sería descartado. Bueno, tenés cuidado, ¿no? Lo que tenéis que dar en la application o un portfolio. ¿No? Si os piden el portfolio, pues poner el portfolio ahí, preparar el portfolio antes. Y realmente no es que haya un no directo, aparte de que no sea algo realmente absurdo que puedes encontrar en un CV, no, realmente no he encontrado cosas no sé, absurdas, pero eso que sea relevante obviamente para el trabajo. Si vais a trabajar como game designers y sois, no sé, artistas y no habéis hecho nada de eso, pues sí que en ese caso podría ser un no. O si realmente es un primer trabajo, pues explicar o en la cover letter o en vuestro CV por qué estáis aplicando para esa posición si realmente no tenéis ninguna experiencia. Porque claro, si la posición pide experiencia, pues eso podría ser un no simplemente por eso. Si es una posición como junior, pues sí que ahí los recruiters son un poco más flexibles en el sentido de experiencias. Em, no creo que haya otras cosas que sea un no, a menos que, no sé, no vayáis a la entrevista realmente, no sé, drunk, como, o algo realmente así, pero no creo que sea el caso. Bueno, sí, creo que ese filtro lo teníamos todos como mínimo planteado. Así Sí, siempre exacto. está bien tenerlo en mente, ¿no? Sí. Vale, genial. Bueno, no sé si podrías decirlo, pero por ejemplo, King es una empresa muy grande y Ujú, cada vez más iba creciendo más. Supongo que la sí. demanda para los roles en la empresa también iba creciendo. Ujú, sí, sí, sí. ¿Hasta cuánta gente habéis tenido aplicando en un solo rol? No sé si puedes decirlo, Uh, ¿no? Mira, realmente no sabría decirte un número, pero realmente hemos tenido, para algunos roles sí que tenemos un montón de gente, más de 100, seguro, en el sentido, a ver, Ok. no sé decirte un número preciso, pero hemos tenido muchas applications. A veces, por ejemplo, puede pasar que los recruiters no publiquen un rol y que luego ya no veis el rol que está publicado simplemente porque hay demasiadas applications, ¿no? Entonces está realmente tomándose el tiempo para ver un poco qué gente hay, porque si no es imposible. Ok, ok. Vale, aparte de trabajar en la industria de los videojuegos, ¿te gustan los videojuegos? ¿Eres videojugadora? Sí, más o menos, en el sentido que sí, en general sí. No tengo muchísimo tiempo ahora, desafortunadamente, porque, bueno, siempre hay muchas cosas que hacer. Ahora estoy jugando, sí, varios juegos y, bueno, si no habéis jugado Control, voy a deciros, intentar jugar el Control, porque yo tampoco lo había jugado, entonces he dicho, bueno, ahora que estoy trabajando para Remedy sí que tengo que jugarlo, porque, bueno, he visto cosas muy buenas.
y juegos, sí, juegos de móvil y juegos de consola. Me gustan los RPG, me gusta la serie de Final Fantasy. am, he jugado mucho a Divinity, no sé si lo conocéis, pero o juegos como Uncharted y juegos un poco así de adventure o narrativo, o también muchos juegos indie. Realmente esos me gustan mucho porque hay ideas muy, muy chulas y um, que últimamente he jugado This War of Mine y es un juego sí muy, muy interesante y no es un juego, bueno, muy happy, pero sí que es muy interesante. Hay una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados, que es que nos digan su top 3 de juegos preferidos. Ya, pues sí, va a ser un poco complicado. En mi top seguro que hay, bueno, como decía, hay Final Fantasy, creo que el 7, que es el que están haciendo también ahora el remastered. Entonces, bueno, es un juego que sí, que me gusta mucho y que ahora, aunque el remaster sé que es muy diferente, hay muchas críticas y tal, pero bueno, sigue siendo uno de mis juegos preferidos, entonces lo jugaré de toda forma. Y es difícil decir, bueno, unos top 3 realmente, porque hay muchos juegos que son como más de la infancia, entonces tiene como ese aspecto sentimental y juegos que son más así actuales. Como decía, me gusta también mucho la serie de Uncharted, realmente creo que está hecha súper bien, la parte narrativa y tal es realmente muy, muy guay, muy bonita. Como decía, el Divinity es un juego que me gusta un montón. Bueno, toda la parte como los juegos como Diablo, por ejemplo, que realmente sí tienen un poco esta parte de role-playing y es algo que realmente me interesa, aunque sí, bueno, lleva muchas horas también. Estoy pensando si hay otro. Seguro que hay otro, seguro que me estoy olvidando de juegos muy importantes. Bueno, hay sí, los juegos de siempre, hay los Super Mario, por ejemplo, pero esa es otra cosa realmente. Y sí, diría estos de momento, pero como he dicho, hay muchos juegos también indie que son realmente muy, muy bonitos. Yo creo que no son tan conocidos, pero realmente vale la pena buscar un poco en Steam o donde sea. Eh, por ejemplo, creo que ahora recién había intentado jugar el 12 Minutes. No sé si alguien lo ha jugado, pero es un concepto muy interesante. También, bueno, puede ser un poco frustrante, pero es muy interesante. Pues has dicho títulos muy chulos y creo que en algunos de aquí coincidimos con nuestros favoritos. Y ya para terminar la entrevista, dos preguntas finales más relacionadas con tu rol en la industria. ¿Qué te hubiera gustado saber a ti antes de tu primera entrevista? Bueno, mi primera entrevista, como dices, ha sido con King y era un poco en el momento en que no había muchos procesos, pues me había gustado saber que había muchos entrevistadores y que hubiera sido algo como bastante largo y realmente nos había hecho un montón de entrevistas creo ese día con varias gente y mucha gente, bueno, preguntando las mismas cosas, que como he dicho ahora ya no es el caso. Pero sí, está siempre bien saber un poco qué entrevistas vais a hacer y quién es que vais a ver en la entrevista, porque a veces, no sé, puede ser un director, a veces puede ser el producer del proyecto y tal. Entonces, está bien también ver un poco, yo creo, si podéis, el background de las personas que van a hacer las entrevistas. Y generalmente los recruiters dan ese tipo de información. Um, pues eso seguro. Y no sé qué más, pues como he dicho ya, yo había estudiado un poco el Candy en su momento y obviamente como Remedy lo mismo, bueno, ya sabía un poco los juegos y estudiar un poco la empresa, dónde está, qué es lo que se hace en los proyectos y etcétera. Em,
Pero sí, yo creo simplemente esto, saber un poco cuál es el proceso de recruitment, cómo va a ser el proceso y siempre hacer preguntas también durante las entrevistas, no tener miedo de hacer preguntas sobre la empresa, sobre cuáles son las cosas importantes, ¿no? Para vosotros, qué queréis encontrar en un trabajo. Si para vosotros lo importante es trabajar en un proyecto específico o, por ejemplo, el work-life balance, ¿no? Puede ser diferentes cosas y realmente es importante que la empresa tenga esos valores, ¿no? Los valores que tenéis vosotros también. Y yo creo que sí, que siempre está bien hacer preguntas durante la entrevista y hacer preguntas a diferentes personas porque cada uno puede tener un poco una opinión diferente, ¿no? De la empresa dependiendo de cuál es el rol en la empresa. Y sí, pues esto. Y bueno, en mi caso no había portfolio ni nada porque es un rol diferente. Pero esto, saber también si tenéis que hacer un test, saber también si tenéis que llevar un portfolio y eso, y preparar mucho para las diferentes empresas y también un poco personalizar, ¿no? el CV o personalizar el portfolio dependiendo de la empresa, porque, por ejemplo, aplicar para King, pues el portfolio será como algo más casual y, no sé, el tipo de arte es como stylized y colorful, mientras sí que una empresa como Remedy o una empresa como, no sé, EA, otras empresas, pues sí que son diferentes. En Remedy hay productos que son, bueno, son shooters, hay muchos shooters y action y el tipo de arte es muy diferente, mucho más, no es realista, pero bueno, no es muy colorful, decimos. Pues eso creo. Vale, genial. Vale, y como última pregunta ya, para tu nueva empresa a lo mejor es demasiado pronto, pero ¿tenéis ofertas de trabajo? ¿Contratáis a juniors o sabes de alguna vía para Ujú. entrar como juniors en King? Sí, yo creo, primero en King sí que hay un programa de junior, creo que se llama Early Careers ahora. Y generalmente en King estamos contratando muchos interns y si veis en el sitio Early Career, pues ahí siempre se publican un poco las posiciones de varios tipos de internship, MBA, Graduate, y bueno, hay toda la información y generalmente también hay los roles. Y simplemente mirar un poco cuáles son las ofertas y echarle un ojo de vez en cuando para ver cuándo hay ofertas, porque realmente para intern siempre hay en los momentos un poco en los que las escuelas tienen gente para, insomma, que acaba con los estudios. Y sí que hay varios roles generalmente y para diferentes tipos de áreas. Dependen obviamente de cuáles son los needs y también dependen de la posibilidad de los managers de tener una persona como intern, ¿no? Que puedan dedicarle el tiempo, ¿no? Que se necesita. Y en Remedy yo creo que en este momento no hay posiciones junior, pero sí que puede haber, ¿eh? O sea, siempre puede haber. Ahora no es que tengamos un programa específico, pero y de momento, como he dicho, no hay muchas cosas, pero seguro que tendremos. Siempre hay en la web, Remedy Entertainment, hay la parte de jobs y siempre podéis echarle un ojo o, bueno, cualquier cosa necesitáis también podéis contactarme a mí para otras información. Como he dicho ahora, no tengo toda la información porque es muy, es muy pronto, pero seguro que habrá alguna posición más allá. Ahora, bueno, creo que todos han vuelto de vacaciones también y las cosas son un poco más lentas. Um, pero sí, se pueden encontrar posiciones junior. Es verdad que no es fácil porque hay muchas requests, mucha gente que está interesada y realmente no hay tantas posiciones como, no sé, en este caso los estudiantes que buscan. Por eso no es fácil. Por eso sí que tenéis que prepararos y sí tenéis que trabajar en proyectos, aunque no sean proyectos
en empresas, pero que sean proyectos con, no sé, con vuestros compañeros, que sean proyectos para empezar a usar un poco la engine, de, no sé, que sea Unity o que sea otra, porque realmente hay mucha demanda y no hay tantos roles como hay la demanda. Y sobre todo, bueno, sí, claro, si luego podéis hacer relocation, obviamente eso ayuda porque sí, en España sí hay muchas posiciones, en Barcelona, pero a veces, bueno, como yo, ¿no? Se tiene que ir a otro sitio. Eh, pero eso, sí, creo que es eso un poco los consejos que puedo dar sobre posiciones más junior y sí, no es fácil, lo sé. Bueno, lo que nos has comentado es genial ya. También comentarte que abajo del todo de este servidor tenemos un apartado de canales para el mundo laboral, que si alguna vez Ah, tienes bien, alguna oferta que hacernos llegar o cualquier noticia de cualquier empresa, será más que bienvenida, Valeria. perfecto, lo haré. Bueno, y ya un poco hemos terminado la parte de las entrevistas, bueno, de las preguntas preparadas y ahora sería el turno de las preguntas de todos los oyentes. Ujú. Si alguien tiene cualquier pregunta o cómo prepararse la próxima entrevista Sí, o claro. qué esperarse, ahora es su momento. Simplemente o lo dice por preguntas Sí, o o se os puede escribir, sí. desmuteáis. Sí. Mira, Alex, creo que tienes una pregunta, si quieres decirla tú mismo. Uy, no se me escucha. Ah, no, sí. Sí. Segundo. Vale. Bueno, mi pregunta era respecto al portfolio, que cómo Ujú, más a ti ver los portfolios, porque tengo como la duda ujú, de, tengo igual, ponle 12 proyectos que irán creciendo y tengo ujú. como 9 slots en la front page del portfolio. Y Ok. no sé si los voy cambiando, voy actualizando con los top que me parezcan a mí, o Ujú, hago rollo front page y otra página aparte que esté a un click away de, ujú. mira, todos los proyectos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te gusta más a ¿Qué, ti verlo? de qué tipo de portfolio estamos hablando antes que todo? Ah, es verdad. De game designer sería. De game design. Entonces, es un proyecto en que tú has trabajado como game designer. Sí. Y es un website, entonces tiene que estar ahí, no puedes cambiarlo, me imagino, dependiendo de la empresa. No, claro. Porque tengo Vale. solo una web. Vale, vale. Bueno, yo creo que en los dos casos, bueno, puedes hacer las dos cosas realmente, o elegir unos proyectos que sean relevantes, pero como he dicho antes, depende un poco de cuál es la empresa para cuál estás aplicando. Y en este caso, por ejemplo, si tu proyecto son, no sé, en este caso todos casual y mobile, pues puedes aplicar y enviar algo, por ejemplo, en este caso a King, con los proyectos, porque son realmente todos bastante relevantes, pero si hay proyectos que mitad son como más colorful y tal, y otros son un poco diferentes, pues entonces te digo, dar prioridad a los proyectos que son más similares al tipo de empresa para la que estás aplicando. O ponerlos realmente como los primeros ahí, en los dos casos, ¿no? En el caso que quieras poner todo en la front page o en el caso que quieras ponerlo en la segunda página. El importante yo creo que es la user experience sea fácil, ¿no? Que la UX no sea demasiado complicada, que sea fácil para la persona ver un poco, vale, aquí están los proyectos, o puedo ver este y el otro. Ahora no sé cómo es tu web, entonces no puedo darte consejos sobre eso, pero no que sea fácil un poco para mí identificar, pues, de qué tipo de proyecto estamos hablando. Y como decía antes, un poco explicar qué es lo que has hecho tú en cada proyecto, ¿no? ¿Cuál es la parte que has hecho tú? ¿Has hecho todo? ¿Has hecho una parte? No sé, con quién has colaborado, etcétera. Lo importante es que yo creo que la UX sea user-friendly ahora. Y como he dicho, pues si quieres, y podemos también hablar en otro momento y te puedo dar consejos, ¿no? Si veo la web ya es diferente, ¿no? Darte consejo un poco más fácil. Así sin ver nada es un poco más complicado. Vale, vale, perfecto. Pues ya te pasaré la web. Gracias. Si alguien tiene otra pregunta que hacer, ahora es el momento. Hola,
Buenas tardes, Valeria. Hola. Una preguntilla. ¿Cuál es la respuesta adecuada a la pregunta qué cantidad es la que querrías ganar en la empresa? Bueno, no hay respuesta adecuada realmente. A ver, en este caso, bueno, sé que no es fácil, pero depende realmente, como he dicho, de la empresa, depende del país, depende de muchas cosas, porque obviamente las empresas sí más o menos pagan, pero hay realmente como range de salarios que pueden ser diferentes, ¿no? Si la empresa es más pequeña, pues probablemente no os podrá pagar tanto como una empresa más grande. Entonces no es fácil. Generalmente, bueno, depende. Si tenéis ya un trabajo, es más fácil porque sabéis más o menos cuál es vuestro trabajo y podéis ver un poco, vale, quiero algo que sea similar o que un poco no, algo que sea un poco más de lo que tengo ahora. Una cosa que podéis ver, creo, se llama Glassdoor. No sé si alguien conoce esta web, Glassdoor. Ahí podéis encontrar varias empresas y en general yo creo que generalmente hay información sobre los salarios también. Entonces podéis hacer el sign-in y poner un poco, vale, cuál es el rol que estoy buscando y en qué ciudad o en qué país. Hacer un poco de búsqueda para ver, vale, cuánto es que pagan más o menos, ¿no? En general, un game designer en Barcelona, en este caso. ¿Cuánto es que pagan un game designer en, no sé, Madrid? Y ahí generalmente os da un poco un range para ver un poco, vale, cuánto es que puedo realmente pedir. Luego, obviamente, si pedís algo que es absurdo, el recruiter probablemente os diga, vale, mira, esto no es algo que podemos hacer. Pero también, bueno, yo siempre digo, está bien, tenéis que ser pagados, ¿no? Lo que se merece y lo que merece el rol. Entonces está bien también negociar el salario. Siempre lo podéis hacer. Si pensáis que no, el recruiter o quien sea os está proponiendo un salario que realmente no es lo que queréis o que realmente no podéis sobrevivir con eso, pues siempre se puede negociar el salario y pedir, vale, quiero un poquito más o esto no es suficiente, ¿no? Para, no sé, alquilar un piso y, ¿no? y pagar mis expenses y lo que sea. Entonces, sí, no es una pregunta fácil porque no hay una respuesta como, vale, esto es esto. Depende realmente de muchas cosas y algunas empresas os dirán, mira, realmente esto es lo que puedo pagar, no puedo pagarte más y entonces será algo como que podéis decidir vosotros. Y así vamos hablando de otros países, sí que hay muchas diferencias y muchos cambios. Bueno, aquí en Suecia pues las tasas son mucho más altas, entonces vuestro salario puede ser más alto, pero también pagaréis más tasas, por ejemplo. Entonces, dependiendo de eso, sí que hacer un poco de cuenta, ¿no? En cuál es también la diferencia de neto y bruto, por ejemplo. Espero os haya ayudado con mi respuesta, sé que no es muy straightforward. Sí, yo creo que nos ha ayudado bastante. Si alguien tiene otra pregunta, si no, yo tengo más preguntas para hacer. Vale, pues voy a preguntarte, Valeria, ¿me puedes Sí. oír? Creo que, vale, ok. Hay veces que los propios entrevistadores nos preguntan si tenemos alguna pregunta sobre la empresa, pero a veces muchos de nosotros no tenemos experiencia previa, entonces no sabemos muy bien qué preguntar y en qué fase preguntar, porque, por ejemplo, en la primera entrevista preguntar cuánto voy a cobrar, pues no es muy buena idea, ¿no? Entonces, ¿qué estaría bien que preguntáramos tanto para nosotros como para dar una buena impresión? Vale, pues como he dicho, bueno, hay siempre preguntas que podéis hacer sobre la empresa o sobre el rol. Por ejemplo, muchas veces os explicarán, pues este es el rol, pero por ejemplo, ¿con quién voy a trabajar específicamente? O por ejemplo, una pregunta que podéis hacer si no pasa en la entrevista es ¿cuál es mi día a día, no? ¿Cuál es un poco el día a día de este rol, ¿no? ¿Qué voy a hacer cada día en esta posición, por ejemplo? O hacer preguntas sobre la empresa, si no tenéis toda la información, pues cuánto es grande la empresa o cuánta gente hay en este equipo, qué tipo de tool, por ejemplo, se usan en la empresa, sí, obviamente hablando de empresas de videojuegos, o cuál es el proceso de game development, ¿no? Porque hay mucha gente, hay gente que usa, por ejemplo, Scrum, hay gente que usa Kanban, hay gente que usa diferentes tipos de milestones, ¿no? Lo que se llaman milestones.
Entonces, sobre el proceso sí que hay varias preguntas que se pueden hacer. Si lo de cobrar, sí, obviamente en la primera, en la primera entrevista probablemente no se hablará o se hablará simplemente para preguntaros cuáles son vuestras expectativas, si tenéis expectativas sobre el salario, pero generalmente sí no es algo que se pregunta realmente, o bueno, que se os dice en la primera entrevista. Otras cosas que preguntar, bueno, como he dicho, si hay algo en la web que no podéis ver, podéis preguntar sobre la cultura de la empresa, cuál es la cultura, cuáles son los valores de la empresa, cuáles son las cosas importantes, ¿no? Para la gente que trabaja ahí. Para ver un poco, ¿no? Si es algo que os gusta o no. Yo creo que eso también sí es muy importante. Trabajar un poco, bueno, perdón, preguntar sobre no sé, los horarios de trabajo, eso siempre lo podéis preguntar, si hay vacaciones, si hay benefits, por ejemplo, es algo que también podéis preguntar si el recruiter no lo dice en la primera entrevista. Estoy pensando que más... Sí, en general, sí, cualquier cosa también sobre la empresa o sobre los productos que os interese o que no sabéis realmente, porque, que no sepáis, porque como me estabas diciendo, ¿no? Si no tenéis experiencia, pues no sabéis cómo es el proceso de game development en este tipo de empresa, ¿no? Siempre podéis preguntar, ¿vale? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que trabajáis? ¿Cómo es que colaboráis, ¿no? Por ejemplo, con otros equipos, ¿no? Hay la posibilidad en este rol de colaborar con otros equipos, pues, ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de, por ejemplo, level editor, ¿no? Si no lo sabéis, qué tipo de level editor o de otro tool la empresa está usando para, no sé, crear los niveles o para crear arte, por ejemplo. Hay empresas que usan Maya, hay empresas que usan Max, entonces sí que hay varias preguntas que se pueden hacer. Para mí, como he dicho, la más importante es un poco entender los valores de la empresa, un poco entender la cultura de la empresa, ¿no? ¿Por qué la persona con que estáis hablando está trabajando en esa empresa? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que le gustan de su trabajo? ¿Cuáles son las cosas que le gustan de trabajar en esa empresa? Porque eso sí que os ayudará un poco a decidir, vale, esta empresa sí que es para mí o no. Entonces yo creo que es la pregunta más importante para mí. Vale, ok, muchas gracias por tu respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, llevamos 1 hora de entrevista y lo dejaríamos para aquí. Así que, o ahora o nunca. Y como he dicho, podéis contactarme también en privado si no tenéis preguntas ahora o en LinkedIn también y intentaré contestaros, ¿no? Lo más pronto. Muchísimas gracias, Valeria. Pues creo que no hay ninguna pregunta más. Si alguien quiere hacer una pregunta, que se desmute ahora. Y si no, pues vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias, Valeria. Ah, mira, Andrés. Ok. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Esta es una pregunta un poco, no sé si será específica o no, pero mira, a nivel de diseño, cuando, por ejemplo, yo estaba haciendo mi portfolio o mi video reel, mejor dicho, para mostrar los proyectos que he estado haciendo y todo el rollo, una cosa que, por ejemplo, dice hincapié, que no sé si es correcta hacerlo o no, es, bueno, mi rol es de game designer y, por ejemplo, pues lo que hacía era, cada vez que ponía una escena o un fragmento de vídeo, decía qué principios había aplicado para generar esa escena. Por ejemplo, si ponía un bicho solo, pues a lo mejor ponía que a la hora de hacer el diseño de nivel de ese concreto había hecho, pues yo qué sé, principio de insolación o lo que sea. Lo que intentaba era dar hincapié a que tengo esos conocimientos. Sí. No sé si eso sería lo correcto o es más correcto simplemente poner el gameplay, hacerlo lo más cinemático posible y que se vea ostentoso y ya está. Yo creo que está bien explicar, ¿no? lo que haces o lo que son los principios, porque bueno, explica un poco cuál es tu proceso, ¿no? De lo que sea, de problem solving o de lo que sea. Yo creo que, bueno, ahora de game design realmente, yo creo que la gente, los seniors no tienen muchos portfolios, porque creo que ya tienen los juegos ahí, entonces muchos no tienen. Pero, por ejemplo, ya si consideramos UX design, ahí sí que es importante saber un poco cuáles son los procesos, ¿no? que se usan para llegar a no sé, una solución o a ese efecto o lo que sea.
Entonces, personalmente yo creo que está bien. Te aconsejaría de hablar con gente que son game designers también en las industrias que te interesan, para que te den un feedback también ellos. Yo te puedo dar mi feedback de recruiter y a mí es algo que me gusta, pero yo creo que también está bien preguntarle a gente que trabaja ahí diciendo, vale, ¿qué piensas de este tipo de reel? ¿Qué piensas de este tipo de portfolio? Yo creo que ellos sí que te pueden dar su opinión, ¿no? de game designers, entonces dependiendo de la empresa, como he dicho, es un poco más fácil ver, vale, qué quieren ellos, qué es importante. Pero como he dicho, para mí me parece bien. Vale, y una pregunta, perdona. Ningún problema. Esto es un poco enfocado en mi cosa personal, pero una persona que, por ejemplo, no tiene formación, o sea, no tiene la formación, por ejemplo, yo no tengo el grado de diseño de videojuegos, pero yo llevo, de hecho he montado una empresa, llevo trabajando en la empresa como casi 4 años, estamos haciendo un videojuego, o sea, he vivido todo el proceso y imaginemos en el hipotético caso de que salga mal, ¿cómo, por ejemplo, cómo yo muestro eso de cara a una empresa para distinguirme de otras posiciones? Ya no digo de game designer, ya incluso digo de junior. Claro, pero me estás el título pesa mucho. Pero me estás diciendo si no puedes enseñar el proyecto en que has trabajado. No, digo si el proyecto va mal. O sea, entiendo que en petit comité da igual el enseñar el proyecto. Sí. Bueno, si el proyecto va mal, pues no significa que es algo que no realmente. Hay muchos proyectos que van mal, realmente. Quiero decir, realmente bueno, en King también hay muchos proyectos que nunca han visto la luz porque realmente han sido cancelados antes, ¿no? En cualquier stage, ¿no? de la producción, porque realmente piensas que tienes una idea buena y luego haciendo testing y otras cosas ves que no, realmente no es tan bueno. Entonces, eso no creo que sea un deal breaker, ¿no? Como se dice, no creo que sea un problema. Lo importante es enseñar que tú en estos años o meses, lo que sea, pues tú has trabajado en algo y que realmente, bueno, has hecho algo que es un proyecto que puede ser relevante para, no sé, cualquier empresa A o B. Y claro, si puedes enseñarlo mejor, si puedes enseñar en lo que has trabajado, luego que el proyecto vaya mal no es la culpa de una persona al final, no es la culpa del game designer only o del producer o del programmer, lo que sea. Es algo que puede pasar. Si quiero aplicar, por ejemplo, el programa que tiene King para degrees, o sea, ¿cómo aplicaría un programa así? Por ejemplo, para entrar de junior en AAA, porque el mundo indie es un mundo completamente distinto al AAA. Sí, claro. ¿Cómo aplico para esta gente? Porque claro, yo no tengo el degree. Bueno, tengo un degree, pero tengo uno de biotecnología, ¿ves? Bueno, mira, ahora no me acuerdo, yo no hacía mucho la parte de internship en King, entonces no me acuerdo bien cuáles son los perfiles que pueden aplicar a qué tipo de internship, porque sé que hay varios tipos, ¿no? Hay lo para estudiantes y otros para gente que ya han acabado la escuela y lo que sea. Entonces, no creo que el problema sea el tipo de escuela, ¿eh? No creo que haya un problema si has hecho otro tipo de formación realmente, si tienes la experiencia. Entonces, en ese caso te digo, simplemente mirar un poco, para King, mirar un poco en la web y ver un poco cuáles son los programas. Creo que hay uno es la parte de Summer Internship, que son los que se hacen en verano y hay los que se hacen en otoño también. Y generalmente sí son de 2 a 6 meses en varias locations. Y sí, esto creo que están organizados con las escuelas también. Luego, bueno, MBA creo que es un poco diferente. Y luego hay Graduate y Trainee. Que están abiertos creo en otoño, entonces mirar porque creo que pronto van a abrir algo. Y luego creo, sí, que estos creo que se pueden aplicar aunque no estés en la escuela en este momento. Ahora, como te he dicho, no estoy segura 100% porque ahora no estoy trabajando ahí y porque, bueno, no me ocupaba específicamente de los programas de internship. Pero aunque no sea internship, para una posición junior obviamente puedes aplicar y no hace falta tener realmente la formación en ese sentido. Si tienes la experiencia,
Eso es el importante, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo en AAA, y esta gente, ¿no? Que trabaja en la empresa desde hace 10, 20, 30 años, ¿no? Que han empezado haciendo algo totalmente diferente. Entonces, no es solo la parte de formación en la escuela, realmente también tener la posibilidad de hacer algo, demostrar, ¿no? Que hay la motivación, demostrar que hay la pasión para hacer cosas y realmente, como he dicho, que hay un portfolio, que hay unos proyectos ahí y trabajar en cosas similares posiblemente. Eso ayuda mucho. Claro, como he dicho antes, no es fácil. No es fácil porque hay mucha gente que busca, sobre todo posiciones junior. Entonces ahí es realmente ponerse, mirar y buscar las empresas y hablar con la gente, e informarse y hacer un poco de networking. No sé, ahora sé que es complicado, pero ir a eventos, si hay eventos y conocer a otra gente que hace videojuegos y hablar con ellos. Hay un montón de cosas, ¿no? Que se pueden hacer en general cuando se busca trabajo y sobre todo en la parte de gaming sí que generalmente hay muchos eventos en la industria, entonces, no sé, meetup o lo que sea, intentar un poco participar, intentar conocer a gente y hablar con gente que ya trabaja en la industria. Ese es mi consejo ahí. Vale, gracias. De nada. Perfecto, pues si, a ver, otra vez, si alguien tiene alguna pregunta que se desmutee y si no, vamos a dejarlo por aquí. Damos 5 segundos. Ok, puedo dejaros el link. A ver, en la parte, ¿cuál es la chat donde dejar el buscar trabajo, no? Sí, abajo del todo, si haces scroll Vale. en el server, hay un apartado que pone mundo laboral. Perfecto. Vale, entonces para dejar un poco la web que estaba hablando, ¿no? De King, para que se pueda leer dónde están los internships también. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. Pues a vosotros. Pues sí, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Creo que ha sido súper interesante y siempre escuchar a roles como los vuestros nos va súper bien a nosotros para empezar a introducirnos a todo este mundo y para dar nuestros primeros pasos. Y ahora, si te parece, cuando terminemos, pasamos a la mesa 1 y así comentamos un poco cómo ha ido la entrevista. Y a todos los oyentes, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por estar aquí y espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós, gracias. Gracias, adiós. Chao, gracias. Un aplauso.